Bueno, primeramente, muchísimas gracias al Instituto Interamericano para la Democracia por esta invitación. Un saludo especial a quienes presiden esta mesa, presidentes, expresidentes, el señor secretario de la Organización de Estados Americanos. Creo que para no abundar en algo que ha sido magistralmente presentado por Castro y Douglas, hay que hacer una reflexión en función a los desafíos de la actualidad. Cuando hoy día la publicación del Foreign Policy nos dice abiertamente de que es posible de que el mundo prefiera los modos y las maneras de China a aquellos que impone Washington, todos tenemos que preocuparnos. Nos tenemos que preocupar porque si parafraseamos al secretario de Estado Blinken, cuando en la reciente reunión con el canciller chino en Alaska le reprochó el fomento a la poca transparencia y al abandono de las prácticas de la legalidad, tenemos que ver hacia dónde está pendiendo el mundo y por qué razón. Cuando hablamos de defender a la democracia del crimen transnacional organizado, tenemos que recordar de qué estamos defendiendo a la democracia. Y aquí me voy a permitir hacer una breve alusión a la historia. En 1953, el señor Nikita Sergeyevich Khrushchev le preguntó a sus aparatos de inteligencia en qué escenario puede la Unión Soviética derrotar militarmente a los Estados Unidos. La respuesta de los servicios de inteligencia soviéticos alarmó al Politburó. Ningún escenario era factible para una derrota definitiva que pudiera infligir la Unión Soviética a los Estados Unidos. Y la alternativa de destrucción mutua era simplemente algo que no estaba en la mesa con el uso de armas de alcance estratégico nuclear. La pregunta que planteó el Politburó soviético fue: ¿cuál es la alternativa? La respuesta fue típicamente soviética y pragmática. La única fuente de financiamiento comparable a las capacidades de producción y de generación financiera de la democracia norteamericana es el mundo de la economía ilícita global. A partir de ese momento, los servicios de inteligencia soviéticos, tanto el GRU de naturaleza militar como civil, la KGB, tuvieron como misión insertarse en ese mundo y aprovechar de él. Y designaron, entre otras 3 agencias aliadas de inteligencia, al servicio de inteligencia cubano como una contraparte de ejecución estratégica de ese esquema. Cuando saltamos rápidamente a la actualidad y observamos los 3 pilares del planteamiento estratégico chino, nos vamos a dar cuenta que el libro de los coroneles chinos Kuo Liang y Wang Sansui habla de que todos los elementos de la existencia en sociedad son teatros de operaciones. Y el concepto de aquello que es lícito no es deseable porque es una imposición de Occidente y no corresponde a los valores y a las prioridades de la China porque impide el predominio que desea alcanzar a nivel global. Cuando entendemos este concepto, lo siguiente que tenemos que entender es ¿de qué estamos hablando en capacidad de generación financiera? Un reportaje realizado por la CNN el año 2018 demostró que a partir de Venezuela, y únicamente teniendo como punto de origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, salían 240 toneladas métricas de cocaína, a un valor de mercado final de 39.2 billones de dólares. Eso es más que suficiente para financiar todos los movimientos políticos que le hacen frente a los partidos tradicionales y democráticos de nuestra América. Cuando nosotros pensamos en eso y pensamos, por ejemplo, de que a partir de Bolivia, hace más de 8 años no se genera ninguna información oficial sobre la capacidad de producción de cocaína y que la última vez que se reportó esa capacidad era de 160 toneladas métricas y que de acuerdo a fuentes creíbles se ha triplicado o quintuplicado esa producción en Bolivia, tenemos que entender por qué Evo Morales es una pieza tan esencial para este esquema a nivel global y despierta el interés de Beijing, Teherán o Moscú. Esto es a lo que nos enfrentamos, de esto defendemos a la democracia. Cuando yo me acercaba al podio, algunos colegas se alarmaron cuando yo venía con un dossier, les garantizo que no es lo que yo pretendo leerles. Pero este expediente solo, querido secretario Almagro, marca el lavado de $900 millones
en la Bolivia de Evo Morales, en documentos perfectamente legales que pasarían el filtro de cualquier contador o de cualquier contralor, porque se ha convertido a los estados en herramientas de ese crimen transnacional organizado. Es menester, como hemos dialogado aquí con el profesor Asdrúbal Aguiar, con el profesor Martín Tortabú, que se aplique la Convención de Palermo, que se investiguen estas circunstancias y que las democracias reconozcan que se están enfrentando a modelos que, como dijo Douglas, como dijo Eduardo Gamarra, como lo reforzara Castro Ocando, no juegan con las reglas de nuestra democracia. Y esto es a lo que nos enfrentamos y es de esto que tenemos que defender a la democracia en el hemisferio y a nivel global. Muchísimas gracias.